Bueno, muy bien, estamos en la recta final para el día de hoy. Como les mencionaba antes, vamos ahora a hablar sobre el cambio climático a la luz del tema que trazamos la última vez. Pero antes queremos tener una palabra de oración, así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar y vamos a dar comienzo a esta segunda sesión de esta tarde. Oremos. Padre Celestial, al estudiar en estos momentos en cuanto a cómo Satanás obra detrás del telón, pero los seres humanos no ven sino lo que está delante de sus ojos, pedimos, Señor, que nos acompañes en nuestro estudio. Ayúdanos a ver lo que los científicos no ven. Ayúdanos a ver lo que los historiadores no ven. Ayúdanos a entender lo que los geólogos no ven. Ayúdanos a ver lo que tú revelas en tu palabra. Te pido esto en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Como ya hemos visto, Satanás obra detrás de los gobiernos del mundo y los gobernantes del mundo. Los seres humanos solamente ven lo que está delante de sus ojos, pero Satanás está obrando detrás del telón. Ahora, antes del milenio, en otras palabras, Satanás obra por subterfugio, debajo del radar, podríamos decir. Obra escondido de la vista humana. Cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria, todos los que fueron agentes e instrumentos de Satanás van a perecer. Todos los gobernantes del mundo que se han perdido van a perecer. No va a quedar ni uno. Van a morir perdidos. Todos los que usó Satanás para cumplir su voluntad en el mundo invisible van a perecer y van a quedar muertos por 1000 años. Ahora yo pregunto, cuando murieron, ¿estaban conscientes de que fueron instrumentos de Satanás? No. Sí. ¿Por qué no estuvieron conscientes de que eran sirvientes de Satanás? Estaba escondido. Porque Satanás estaba obrando detrás del telón, invisible a los ojos de ellos. Por eso ellos murieron sin saber que las decisiones que tomaron fueron influidas por un poder invisible, por Satanás. Después del milenio, todos estos gobernantes, reyes, príncipes y gobernantes, como dice la hermana White, que son el dragón visible, instrumentos del dragón invisible, Satanás, todos ellos van a resucitar después de los 1000 años. Y Satanás les va a decir: yo soy el legítimo príncipe de este mundo y yo los resucité a ustedes. Los que están en la ciudad son unos usurpadores. Esa ciudad nos pertenece a nosotros. Pueden leer esto en el conflicto de los siglos. En un momento voy a leer una cita del conflicto de los siglos, el último capítulo, el fin del conflicto. Y así como estaban engañados cuando murieron, cuando ven a Satanás, que no se presenta oscuro y feo, porque se puede transformar en un ángel de luz, y eso es lo que va a hacer. Todos los que usó durante el tiempo antes de la segunda venida se van a comer el cuento. Y Apocalipsis dice que va a reunir a todos los ejércitos del mundo, bajo líderes militares y bajo líderes políticos, los mismos líderes políticos que estaban muertos durante el milenio, que fueron engañados antes de la segunda venida. Y el libro de Apocalipsis describe la cantidad como la arena del mar. La hermana Guaya explica que el número de soldados en ese ejército
es mayor que todos los soldados que han peleado en todas las guerras, en toda la historia del planeta Tierra. Millones van a estar reunidos. Y Satanás va a decir, yo soy el príncipe de este mundo. Me ha sido arrebatado el reino. Y fíjense, somos millones. Podemos reconquistar lo que yo perdí. Permítame leerles la descripción en el conflicto de los siglos. Página 644. Dicho sea paso, todas las referencias del Espíritu y Profecía son de la versión electrónica, no de los libros rojos. La gente a veces se queja y dice, pero pastor, yo busqué esa página, no está, porque están buscando en los libros rojos. Hemos progresado en la tecnología. Antes, yo traía al púlpito un montón de libros rojos y tenía que perder tiempo buscando la referencia. Ahora se hace muy fácil, se corta y se pega. Y se puede meter mucho material. Fíjense lo que dice esta cita. Satanás alistará o reclutará bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos. Y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Yo pregunto, ¿para este momento Satanás estará visible? Satanás después del milenio estará visible. Ya no operará invisiblemente, sino visiblemente. Sigue diciendo, los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo, aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. ¿Por qué? Porque resucitan igual de malos que cuando murieron. Son los mismos instrumentos de Satanás. Sigue la cita. No obstante, fiel a su antigua astucia. ¿A qué se refiere cuando dice su antigua astucia? En el huerto del Edén. ¿Se presentó Satanás como un ángel de luz en el Edén? No. ¿Por qué no? Porque Dios le había dicho a Adán y Eva que un ángel poderoso había caído del cielo y Eva estaba esperando un ángel. Y Satanás dice, no puedo aparecerme como ángel de luz porque me va a desenmascarar. Dice, pero si me escondo detrás de una serpiente y aparento lo que no soy, entonces le voy a poder engañar. Así que dice, no obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Y todos esos gobernantes y jefes militares se van a comer el cuento por este Satanás que se presenta como ángel de luz. Dicho sea de paso, antes de eso se presentó como ángel de luz, se presentó como Jesús, falsificando la segunda venida de Jesús durante el tiempo de angustia. Ahora lo hace de nuevo. Y como los perdidos no han cambiado, se comen el cuento y se preparan. La hermana White dice que preparan poderosos armamentos. Y dicho sea de paso, hermanos y hermanas, va a haber mucho más tiempo entre cuando resucitan los impíos y cuando finalmente Dios los destruya. Hay muchas cosas que van a pasar durante ese periodo. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo tomaría organizar un ejército que tiene el número como la arena del mar? ¿Por qué ustedes creen que van a atacar van a atacar la ciudad a la loca? No. La hermana White dice que cuando están listos para marchar hacia la ciudad, dice que marchan con precisión militar. Hubo bootcamp. Hubo un proceso largo de preparación. Y no crean que van a usar arco y flecha. Porque los magnates de hoy, los que hacen las armas, etcétera, le van a decir, ¿qué van a poder con arco y flecha? Vamos a usar armas nucleares. Es lo que van a decir.
En el momento crítico, cuando los impíos, bajo el liderazgo de Satanás y los grandes magnates de la tierra, están a punto de atacar la ciudad, la hermana White dice que por encima de la ciudad se mostrará toda la historia de la raza humana de comienzo a fin. Y el papel que cada individuo juzgó dentro de la historia. Por primera vez en la historia, los impíos se dan cuenta que sus decisiones fueron influidas por Satanás. Ahora saben exactamente quién es Satanás. Los impíos nunca atacan la ciudad. Ese es un mito que hay en la iglesia adventista, que los impíos atacan la ciudad, pero Dios manda fuego para quemarlos. No. Nunca ataca la ciudad. Después de ver la decisión que cada uno tomó, influida por Satanás, se enardecen, no con los que están en la ciudad, sino con Satanás. Y Ezequiel, el capítulo 28, versículo 2 al versículo 10, dice que se lanzarán en contra de él. En ese momento, Dios llueve fuego del cielo para consumir a Satanás, a sus ángeles y a los impíos. Y Dios va a limpiar la tierra. Es decir, que Satanás ahora obra por subterfugio, detrás del telón. Ahora, vamos a aplicar este principio de que Satanás es el gobernante invisible que influye sobre los gobernantes visibles, y los gobernantes visibles, porque no han aceptado al Señor, no aceptan la Biblia, toman decisiones contrarias al Señor. Vamos a aplicar esto al asunto del cambio climático. Yo quiero que sepan que yo creo en el cambio climático. Hay cambio climático. Hay muchos que niegan que hay cambio climático, pero claramente lo hay. El problema es que la razón del cambio climático que dan no es la razón verdadera. ¿A qué le atribuyen el cambio climático? Los políticos, algunos protestantes y católicos, los periódicos, la televisión, ¿a qué le atribuyen el cambio climático? A lo que ven. Mucho petróleo, muchos aire acondicionado, muchas estufas de gas, mucho estiércol de animales que la gente cría para comer. Eso es lo que está cambiando el clima, y si pudiéramos resolver ese problema, se acaba el cambio climático. Por eso, puros carros eléctricos, entre otras cosas. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. El cambio climático no se debe a esas cosas, bíblicamente hablando. El cambio climático se crea por otro motivo. Yo pregunto, ¿cuál fue el más grande cambio climático en la historia del planeta Tierra? El diluvio. Y es porque la gente estaba usando demasiado petróleo. No, por el pecado. La maldad del hombre era mucha en la tierra, y todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. ¿Cuál fue el segundo cambio climático más grande que menciona la Biblia? Los 3 años y medio que no llovió en los días de Elías. Es porque la gente tenía demasiado aire acondicionado. Era por el estiércol de los animales, por las estufas de gas. No, la Biblia dice que era por la maldad de los israelitas que vino esto. Era la verdadera razón. La hermana White quita el velo y explica la verdadera razón. Fíjense esta cita que encontramos en el tomo 6 de los Testimonios, página 625. Escuchen lo que ella dice. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo.
¿Qué se está retirando del mundo? El espíritu que refrena la maldad. Se está retirando ahora mismo del mundo. Y luego dice cuál es el resultado. Escuchen. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. ¿A qué le echan la culpa hoy en día los que no siguen lo que dice la Biblia? ¿A qué le echan la culpa por los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios, las inundaciones y los desastres por tierra y mar? ¿A qué le atribuyen eso? Al cambio climático. Pero ahora escuchen lo que dice la sierva del Señor. La ciencia procura explicar todo esto. ¿Qué trata la ciencia de explicar? Todos estos desastres. ¿Y qué razón da la ciencia? Aire acondicionado, petróleo, estufa de gas, estiércol de animales. Esa es la explicación que dan. Así que dice, aumentan en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. ¿Entendieron lo que dice? De nuevo. Todas esas cosas vienen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Aumentan en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. Todos esos desastres la atribuye la ciencia a una causa que no es la verdadera, dice ella. ¿Cuál es la verdadera? Sigue diciendo, los hombres no pueden discernir a los... esto es en el mundo invisible, ¿verdad? Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Ahora escuchen esto. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. ¿Ustedes creen que ahora hay inundaciones y huracanes e incendios? ¿Ustedes creen que ahora hay? No han visto nada. Cuando todo el mundo inicuo haya tomado su decisión, este mundo tendrá desastres como no nos podemos imaginar. La hermana White dice que cuando se cierre la puerta de la gracia, Satanás tendrá total control sobre los impenitentes. ¿Pueden ustedes imaginarse vivir en un mundo donde Satanás tiene total control sobre los impenitentes? Que serán la mayoría. El mundo será una selva. Pero ahora escuchen bien. La gente me acusa de ser alarmista. Si el pastor Bor asusta a la gente, porque habla de la crisis que va a venir. Habla de los desastres que van a venir. ¿Saben cuál es el consuelo que tenemos? Que en medio de todo este desorden, Miguel estará con su pueblo. Amén. No como intercesor, sino como protector. Amén. Así que los fieles no tienen que tener miedo. Vienen todas estas cosas, pero Miguel estará allí con el pueblo de Dios. Así que ¿hay cambio climático, sí o no? ¿La ciencia da la verdadera causa? No. ¿Dónde encontramos la verdadera causa? Vamos a Mateo 24. ¿Saben cuál es la agenda de Satanás? La Biblia descorre el velo, hermanos y hermanas, del asunto de estos desastres y cambio climático. La Biblia quita el velo y nos ayuda a entender por qué hay cambio climático y cuál es el objetivo de Satanás en causarlo. ¿Quién causa el cambio climático? Satanás. Fíjense lo que dice Mateo 24. Y empezando, y dicho sea paso, tengo una serie completa sobre Mateo 24 también.
que pueden bajar. Mateo el capítulo 24. Y vamos a notar los versículos 6 al 9. Mateo 24, 6 al 9. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Estamos viendo eso hoy? Ucrania, Israel y otras guerras que no se mencionan mucho. Y luego, ¿qué más dice? Y habrá pestes. Se llaman pandemias, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y Marcos 13 y el versículo 8 agrega alborotos. En inglés decimos riots. Y luego dice, esto es solo principio de dolores. ¿Cuál es el propósito de Satanás en causar estas cosas? Él tiene un objetivo. No solamente porque es destructor, se llama Abadón en el libro de Apocalipsis, que significa el destructor. Satanás le encanta destruir, pero ese no es su objetivo. Destruye con un propósito. El propósito es echarle la culpa al pueblo de Dios. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Noten el versículo 9. Mateo 24 está en orden cronológico. Todos los eventos siguen un orden cronológico. Es decir, después de todos estos desastres, ahora va a dar la razón. Versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Esto es antes de cerrarse la puerta de la gracia. Porque después de cerrarse la puerta de la gracia no hay mártires. Este es el pequeño tiempo de angustia. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A quién le echaron la culpa en los días de Elías? Si podemos deshacernos de Elías, problemas desaparecen. ¿Se va a usar ese mismo argumento al final de la historia? Sí, señor. El mismo argumento. Y la iglesia remanente es el Elías final. El mensaje de los 3 ángeles es el mensaje del Elías final. Y va a llegar el momento en que se le va a echar la culpa al pueblo de Dios. Fíjense que dice aquí que en el versículo 9 dice, os entregarán a tribulación. Ese es el pequeño tiempo de angustia, porque va a haber mártires. Pero ahora noten que más adelante viene el tiempo de angustia que menciona Daniel 12:1. Porque dice en el versículo 21, tiene un calificativo. Dice en el versículo 21 lo siguiente. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Qué clase de tribulación? Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Tiempo de angustia de Jacob. El mismo tiempo de angustia de Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, que es el cierre de la gracia. El gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y habrá tiempo de angustia cual no ha habido desde que existe nación. De ahí vienen las palabras de Jesús. ¿Cuál es el propósito de Satanás entonces en causar todos estos desastres? Enfermedades, pestes, etcétera, terremotos, alborotos. ¿Cuál es el propósito de Satanás? El propósito de Satanás es últimamente echarle la culpa al pueblo de Dios. ¿Y sabe lo que va a decir? En un momento voy a leer unas citas muy interesantes. Va a decir, la razón por la cual están pasando estos desastres es porque hay un grupo que no acepta el domingo como día de reposo. Si podemos desarraigarlos a ellos de la tierra, vuelve la prosperidad. La teología adventista es poderosa, bíblica. Y el Espíritu de Profecía da una ampliación tremenda a todas estas cosas.
Ahora escuchen bien. Este asunto del cambio climático ha sido gestado y ha crecido por el trabajo del Papa Francisco I. En su encíclica Laudato Si, que recomiendo que ustedes lean, él le echa la culpa del cambio climático a todo menos la verdadera razón. Está ocultando la verdadera razón. Dice, ay, no, porque se están cortando demasiado voces. Ahora, no me entiende mal, puede ser que eso tenga un impacto. O es porque hay que eliminar las estufas de gas, el excesivo uso de los aires acondicionados. Hay que eliminar la fuente de energía por petróleo. Eso es lo que dice la encíclica. Y luego, en otra encíclica, Fratelli Tutti, intensifica eso. Y las Naciones Unidas han adoptado su agenda de cambio climático. Y los gobernantes del mundo también han aceptado la idea de enfrentarse al cambio climático cuando lo que deben hacer es enfrentarse a la maldad de la tierra. Porque eso es lo que está causándolo. El presidente Biden, católico, muy dado al Papa, sugirió una ley al Congreso, se conoce como la ley, el acta para reducir la inflación. El Congreso lo aprobó, 369 mil millones de dólares para resolver el problema del cambio climático. ¿Saben lo que son 369 mil millones de dólares? Para tratar el problema del cambio climático. Hermanos y hermanas, no se está tratando sino el síntoma, no la enfermedad. El síntoma es el cambio climático, pero la enfermedad es la pecaminosidad de la raza humana. Están tratando de curar cáncer con aspirina, por así decirlo. Ahora, esa ley se aprobó por el Congreso y el Senado también votó a favor. Quiero leerles lo que escribió un periodista sobre el día en que se firmó esta acta. Esta es Nancy Pelosi, católica, que era presidenta del Congreso en este tiempo, cuando pasó esto. Y fíjense a quién se refiere. El clamor de la tierra que el Papa Francisco nos insta a escuchar en su encíclica Laudato Si, finalmente se escuchó en la Cámara del Congreso. La Cámara del Congreso de los Estados Unidos está escuchando ¿a quién? Al Papa. Interesante. Sigue diciendo, esta legislación es un buen comienzo para que los Estados Unidos hagan su parte en el cuidado de nuestro hogar común. Un periodista escribió en cuanto a esta ley, muy significativa, las huellas digitales de la Iglesia Católica están en todas partes de las inversiones masivas en pro del clima en el acta para reducir la inflación. ¿Las huellas de quiénes están en esta ley? Dice el periodista, las huellas digitales de la Iglesia Católica están en todas partes de esta legislación de 369 mil millones de dólares. Y luego el escritor escribió lo siguiente: fue Biden, el segundo presidente católico de la nación, quien firmó la ley. Después de hacerlo, le regaló el lapicero al senador católico Joe Manchin de West Virginia. Pelosi católica, Biden católico, Manchin católico. Interesante. Y luego entonces continúa el periodista, y fue la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, católica de California,
quien con el golpe del mazo aprobó la legislación en el Congreso. Antes de hacerlo, se refirió a las palabras del Papa. Antes de dar el golpe con el mazo diciendo, esto es ley ahora, dice, se refirió a las palabras del Papa sobre la importancia de las provisiones climáticas en la ley, diciendo que representan los valores que apoya el Papa Francisco cuando dijo al principio del verano que nuestro planeta ha alcanzado un punto de no retorno en la lucha contra la crisis climática. El Congreso de los Estados Unidos haciendo lo que el Vaticano quiere. Y últimamente lo que las Naciones Unidas quieren. Quieren un gobierno global con absoluto control sobre la vida de cada ser humano. Y en nuestro próximo tema voy a leerles citas del Papa Juan Pablo II, de Benedicto XVI y de Francisco, a donde ellos claramente hablan del objetivo globalista del Vaticano para ganar el control mundial que perdieron cuando recibieron la herida mortal en 1798. Esto es mirando detrás del telón. Ningún periodista dice esto. Ningún canal de televisión dice esto. Ningún periódico dice esto. Porque ellos están solamente considerando la historia que se ve y no el que está obrando detrás del telón para perseguir al pueblo de Dios que guarda el Santo Sábado. Quiero terminar esta sesión y vamos a empezar la otra sesión porque tenemos un poco de tiempo extra, leyendo una cita un tanto larga del Conflicto de los Siglos 575 y 576. La hermana White lo tenía claro porque Dios le estaba revelando del mundo invisible. Gracias a Dios por el Espíritu de Profecía. Amén. Le doy gracias al Señor todos los días por el Espíritu de Profecía. Porque a través del don profético la hermana White vio lo que está pasando detrás del telón. Y en la cita larga que voy a leer, se deja ver que ella sabía lo que estaba pasando detrás del telón. Fíjense esta cita. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos, es decir, por medio de la naturaleza. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza. ¿Quién tiene en su mente los secretos de cómo manejar la naturaleza? Oh, Satanás. Entonces no son las estufas de gas. No me entiendan mal, puede ser que eso también afecte el medio ambiente, pero el que está detrás de eso es otro. Sigue diciendo, tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto a Dios se lo permita. Cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra, Dios le va a permitir que haga todo, menos tocar a sus fieles. Amén. Sigue diciendo, mientras que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. Eso no lo hemos visto todavía. Ciudades populosas. New York, Newark, Harrison. Bueno, Harrison no es una ciudad populosa, tampoco. Pero dice que Satanás va a usar su conocimiento de los elementos de la naturaleza y ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora escuchen, ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra. En las grandes conflagraciones, son incendios que nadie puede apagar.
en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, le decimos tsunamis, en los terremotos. ¿Quién está haciendo todo eso? Detrás del telón, Satanás. Sigue diciendo: destruye las mieses casi maduras, y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. ¿Quién causó el COVID últimamente? La gente dice, eso es una conspiración. No es una conspiración, porque el Espíritu de Profecía lo dice, y lo dice la Biblia. Dicen que es una conspiración porque ellos están viendo solamente lo que está a simple vista, no lo que se ve detrás del telón. Hay que ver la historia detrás de la historia. Sigue diciendo, ¿cuál es el propósito de Satanás en todo esto? La siguiente frase, oración, es esta. Y luego, un poquito antes. Estas plagas, todas las listas de desastres que acabo de leer, estas plagas irán aumentando más y más y se harán más y más desastrosas. ¿Quién lo está causando? Satanás. ¿Los periódicos saben eso? No. ¿CNN sabe eso? No. ¿Las universidades están enseñando eso? No. Porque están mirando la historia que se ve. Luego el gran engañador persuadirá a los hombres que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Ahí está. Mateo 24. Sigue diciendo, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios, lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. Que este pecado, ahora escuchen, que este pecado ha atraído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿Cómo les parece? Nosotros tenemos una función de proclamarle al mundo esto. Esta es nuestra misión. Proclamar el mensaje de los tres ángeles. Nuestra misión no es reflejar teología evangélica. Eso es el fundamento, que Cristo vivió una vida perfecta, Cristo murió por el pecado, Cristo resucitó, Cristo fue al cielo, Cristo intercede por los seres humanos. Todas las iglesias están de acuerdo en eso. Pero el mensaje final es un mensaje distintivo. Amén. Los muertos nada saben. Amén. El sábado es el día de reposo. Amén. Debemos cuidar nuestra salud. Amén. Cristo está en el santuario, en el juicio investigador. Amén. Ese es el mensaje para este tiempo, lo que el hermano White llamó verdad presente, y hoy en día raras veces se escucha, aún de púlpitos adventistas. Tristemente, ustedes pudieran saber la cantidad de quejas que yo recibo en correos electrónicos, por teléfono y por otros medios, de miembros de iglesia que dicen, pastor, ya no se usa el espíritu de profecía. Ya ni siquiera se menciona a Elena White. Se le critica. No se oye un sermón profético, ni un mensaje sobre doctrina. Todo es, Cristo te ama. Eso es grande, eso es muy bonito. Cristo te ama. Pero nos ama tanto que nos ha dado este mensaje. Amén. Quiero leerles una última cita en esta parte. Saben que las iglesias protestantes no están mostrando cuál es su verdadero objetivo. Lo están escondiendo. Esa cita en el tomo 5 de los Testimonios, página 427.
la hermana White escribió, el movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. ¿Qué está pasando con el movimiento dominical? Está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero. Y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo de cuerdas. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón. ¿Cómo les parece? ¿Estoy especulando? ¿Estoy conspirando? No. Estoy compartiendo con ustedes lo que dice la Sagrada Escritura. Lo que se ve detrás del telón. Pero solo con este libro podemos ver lo que el mundo no ve. Y por eso tenemos que proclamarle este libro al mundo para que se le abran los ojos y vean cuáles son las intenciones verdaderas de lo que está ocurriendo. Amén. Para que puedan tomar decisiones para el Señor. Muy bien. Nos quedan 14 minutos. No tenía la intención de hablar tanto de este cambio climático, pero creo que es importante lo que hemos trazado en estos momentos de la historia. No nieguen que hay cambio climático, como hacen algunos cristianos. Eso de cambio climático, eso es puro invento, es una conspiración. No es una conspiración, hay cambio climático, pero se atribuye a las causas que no son. Ahora vamos a hablar del espíritu de Babilonia. Apocalipsis 17. Llegamos. Vamos entonces a estudiar. Vamos a leer primero Apocalipsis 14 y el versículo 8. Y claro, esto lo vamos a concluir en el primer tema de mañana, porque nos quedan solo ahora 13 minutos de este tema específicamente. Para los que no estaban aquí cuando anuncié, esto lo estamos preparando para transmisión por televisión. Y entonces estoy limitado al número de minutos, porque la televisión es muy preciso en la cantidad de tiempo para cada programa. Por esa razón yo tengo el número de minutos exacto para terminar. Apocalipsis 14, 8. Mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído. ¿Quién? Babilonia, la gran ciudad. Ahora la última frase la vamos a estudiar más adelante. Da la razón por la cual Babilonia cayó. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué razón cayó Babilonia? Porque le dio a todo el mundo vino fermentado, que representa falsas doctrinas. Es vino simbólico. Ahora, antes que podamos entender Babilonia en el libro de Apocalipsis, tenemos que entender el origen de Babilonia en Génesis 11. Porque la primera vez que aparece el nombre Babel o Babilonia es en la historia de la Torre de Babel. Así que para entender Babilonia en Apocalipsis, tenemos que regresar a Babilonia en el libro de Génesis, el capítulo 11. Ahora, como les mencionaba antes, los medios de comunicación seculares, los científicos, los gobernantes y las instituciones educativas son incapaces de entender los eventos finales, porque no estudian ni creen en las Escrituras. Dicen, no, los relatos de Génesis son mitos, son leyendas. El mundo llegó a existir en un curso de millones de años por evolución. Nadie puede creer que Dios habló y esto existió, que Adán y Eva comieron de un árbol literal.
y que como resultado vino la muerte. No, dicen, la muerte existía mucho antes. En realidad nada de esto ocurrió históricamente, porque todo llegó a existir por selección natural, por la supervivencia del más apto, por medio de la macroevolución. Desechan el relato de Génesis 1 al 11, diciendo que son leyendas, mitos y cuentos de hadas que nunca ocurrieron en la historia. Eso dicen los medios de comunicación seculares, los científicos, los gobernantes, las instituciones educativas del mundo y particularmente en los Estados Unidos. Para ellos, al igual que muchos cristianos, la mayoría de los cristianos, el libro de Apocalipsis también es un libro que es como un mito, una leyenda, lleno de símbolos, como un cuento de hadas, pero que en realidad es un libro que no describe lo que va a pasar al final de la historia. Creen que el libro de Apocalipsis es más o menos como las profecías de Nostradamus. Profecías especulativas. Y escuchen bien, los que no creen que el relato de Génesis ocurrió como dice, tampoco creen que Apocalipsis describe cómo va a terminar la historia. Pero si ignoramos o rechazamos la confiabilidad de la historia bíblica al principio, seremos también incapaces de entender el fin del mundo. Porque lo que ocurrió al principio ocurrirá de nuevo al fin. La historia se repite. Así que vamos a repasar primero una historia que ocurrió solo 100 años después del diluvio. Se encuentra en Génesis el capítulo 11. Vamos a Génesis 9 para el contexto. Génesis 9 y el versículo 1. Todo este es el trasfondo para el nuevo orden mundial, al final. No podemos entender eso sin entender la historia de Génesis 11. Cuando Noé y su familia salieron del arca, Dios les mandó que se dispersaran por toda la tierra, que no se aglomeraran en un solo lugar, sino que se esparcieran y habitaran toda la tierra. Noten Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, ¿y qué? Llenad la tierra. Fill the earth, dice la versión en inglés. Ese fue el mandato de Dios, que se esparcieran por toda la tierra. Ahora, en el libro de Génesis los nombres son muy importantes. Los nombres no solamente son distintivos para distinguir una persona de otra, un lugar de otro lugar. Los nombres tienen significado muy importante en la Biblia y en Génesis en particular, porque más de 70 veces en Génesis se le da importancia al significado de un nombre. Voy a leerles de una enciclopedia lo que es el nombre según la Biblia. Dice así: en el modo de pensar bíblico, el nombre no es un mero rótulo de identificación. Más bien es una expresión de la naturaleza esencial de la persona que lo lleva. Por ejemplo, mis padres me pusieron el nombre Esteban Pablo. Tengo el nombre del mártir y del martirizador. ¿Por qué mis padres me pusieron Esteban Pablo? Ah, bonitos los nombres, para distinguirlo de Juan José. No, porque ellos querían que yo tuviera la fe dispuesto de morir, como lo tuvo Esteban, y que tuviera el fervor evangelístico del apóstol Pablo. Ellos me lo dijeron mientras estaba creciendo. ¿Por qué me pusieron el nombre? Querían que mi carácter reflejara el nombre. Sigue la cita. El nombre de un hombre revela su carácter. Como lo dijera Milton, Adán fue capaz de nombrar a los animales, pues comprendía su naturaleza. Los nombres en Génesis son importantes. Por ejemplo, el nombre Eva significa madre de todos los vivientes.
El nombre Betel, donde Jacob tuvo el sueño de la escalera, Jacob dijo, esta es la casa de Dios. Por eso le puso Betel, que significa casa de Dios. Cuando Jacob luchó con el ángel, le puso el nombre Peniel, rostro de Dios, porque he visto a Dios cara a cara y he sobrevivido para contar la historia. Cuando el carácter de Jacob cambió, Dios le cambió el nombre de suplantador Jacob a príncipe de Dios Israel. Donde Abraham estuvo dispuesto de ofrecer a Isaac, pero Dios proveyó un sustituto. Abraham le puso Yahvé Jireh, que significa Dios proveerá. El nombre indica lo que pasó allí. Y el nombre Babel significa confusión. Muy bien nombrado, ¿sí o no? Así que el nombre es vital. Ahora, ¿saben quién fue el fundador de Babilonia? Un personaje llamado Nimrod. ¿Saben lo que significa el nombre Nimrod? Significa rebelión. Dice que era cazador, pero su nombre Nimrod significa rebelión. Fue el constructor de la torre, el que dirigió la construcción del torre y de la ciudad de Babel. Fue un proyecto que se diseñó y se implementó en rebelión contra Dios, porque en vez de esparcirse por toda la tierra, se concentraron en un lugar. Noten lo que dice Génesis 11, 1 y 2. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. No significa que nada más todos hablaban el mismo idioma, todos estaban en la misma página. Y luego dice, aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Saben que ese es el mismo lugar a donde se menciona en Daniel el capítulo 1 y el versículo 1 y 2? En relación con los jóvenes que fueron llevados a Babilonia. Fueron llevados a la tierra de Sinar y se establecieron allí. Cuando el texto dice que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras, no solo significa que todos hablaban el mismo idioma. El contexto indica que todos tenían el mismo espíritu. Desobedecer a Dios, consolidándose en un solo lugar con el fin de establecer un nuevo orden mundial. Esta es la base para la Babilonia de Apocalipsis. Un deseo de un sistema global donde se unan las religiones, donde haya una economía unida, un sistema político unido, todo bajo el mando de una organización como las Naciones Unidas. No estoy diciendo que las Naciones Unidas, pero todo centralizado en un lugar. Vamos a leer nuestro último texto. Génesis 11, 3 y 4. Aquí está el proyecto. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos. No dice edifiquemos, edifiquémonos. Ya eso habla de arrogancia. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, hagámonos famosos, es lo que está diciendo. Hagámonos un nombre. ¿Y qué es lo que no querían? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué no querían hacer? No querían esparcirse, sino consolidarse en un lugar. Y la hermana White dice, querían establecer un imperio universal gobernado desde allí. El primer caso de globalismo
o el deseo del globalismo. Ahora no se pierdan el próximo emocionante episodio, que será mañana. ¿A qué horas? A las 10 de la mañana vamos a hablar de ese proyecto. Y vamos a hablar del paralelo que tenía ese proyecto con lo que está sucediendo hoy en el mundo. La historia se repite, porque Dios no cambia, Satanás no cambia y los seres humanos tampoco cambian, al menos que estén bajo la influencia del Espíritu Santo. Dios les bendiga.